Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos hablando del tema de salud. Ministra, una cosa que no se puede dejar de señalar es el padre Mateo ha abierto creo que ha puesto en la agenda política el tema de salud, no que no haya estado en la agenda nacional, porque evidentemente lo está, pero sí se ha puesto en la agenda política. Temas que nos han llamado la atención. Primero, el padre pide un 10%, ¿no? Un 10%, luego hay respuestas de parte del gobierno. La interlocución no se la hace a través del Ministerio de Salud, nos llamó la atención eso, ¿no? Quisiéramos que nos pueda contar por qué. Y el segundo tema, que es en realidad el que interesa. Se hace una reflexión a partir de esta campaña que hace el padre Mateo. Una tercera pregunta, ¿se invierte poco en salud, ministra? ¿Se va a invertir más? ¿Se necesita mayores niveles de inversión? ¿O cómo se resuelve esta cuestión que se puso sobre la mesa, que es el tema económico, el tema de inversión del Estado al tema de salud? Muy bien. Primero, ¿no? Me parece que si bien entró en agenda, pero ha entrado con criterios muy poco fundamentados. Porque también nosotros como gobierno nacional tampoco vamos a caer en irresponsabilidad de decir este porcentaje nada más. ¿Qué consideramos? Lo de la inversión en salud, el presupuesto en salud en general, va a ir creciendo a medida que se vayan incrementando políticas, proyectos en salud como construcción de hospitales, más recurso humano, más ítems, sistema único, o sea, la universalidad, la gratuidad en salud, evidentemente va a incrementar. Entonces, ha sido, me parece, muy irresponsable decir, primero fue 5%, después fue 10% y creo que ahora está con 15%. ¿No? Que lo descartamos, ¿por qué razón? Porque no creemos que haya un tope o que haya un máximo ni mínimo para salud. Evidentemente, hay indicadores que nos establecen y nos dicen, son parámetros internacionales del porcentaje del PIB, del presupuesto general del Estado, que son diferentes parámetros, pero que sí los establecen, y que queremos decir que en los 10 años que estamos de gobierno hemos sido los años que hemos subido de manera importante nuestros indicadores en inversión en salud. El PIB hasta el 2005 solo daba el 3% en salud del PIB. Y a la fecha estamos al 6, te digo exactamente, el 6,2%. Entonces, presupuesto general del Estado, estamos en el 11,5% del presupuesto general del Estado. Y ahí entramos municipios, gobernaciones, nivel central, etcétera, ¿no? Del presupuesto general del Estado. Entonces, se ha incrementado evidentemente en el porcentaje del PIB el doble, del 2005 al 2015, pero queremos decir además que en el histórico del 2005 para años anteriores era casi lineal. Siempre estaba 2, 2, 2, un año subió 3, un año bajó 3, 3 y se mantuvo muchos años en 3%. Pero lo que hay que reconocer, ministra, es que también la economía de nuestro país ha mejorado, ¿no? Entonces, naturalmente estas inversiones alrededor de salud y de educación, pues naturalmente debían darse, ¿no? con el mayor ingreso de recursos a nuestra economía. ¿Se va a seguir haciendo este aumento, digamos, sostenido de la inversión en salud o nos mantenemos ahí? Cuéntenos sobre la inversión que nos da mucha curiosidad, ¿no? Y que nos importa mucho. O sea, sí. ¿No? A ver, primero, sí va a haber un incremento. Y nosotros sabemos que debe haber un incremento, pero por eso decía que va de la mano con el incremento de políticas en salud, ¿no es cierto? Y ahí cuando nosotros lancemos el Sistema Único de Salud, que va a ser en este quinquenio, eso va a subir, porque eso significa prestaciones en medicamentos, insumos, laboratorios, medios diagnósticos, etcétera, operaciones de todo. Entonces, eso evidentemente va a subir y este quinquenio va a subir. Como todos los años, suben, y como ha ido siendo el histórico de esos últimos 10 años, ¿no? De un 3,2 a un 6%, 6,2% en PIB. Ahora, también va a subir por lo que hemos mencionado. Estamos haciendo una inversión millonaria en infraestructura en salud.
porque no podemos hablar de un sistema de salud solo primer nivel. Es lo que más va a haber y lo que más hay en el país. Pero tampoco podemos hablar de un gran sistema de salud si no tenemos segundo, tercer y cuarto nivel, porque necesitamos especialidades para la referencia de pacientes. Entonces, eso en el quinquenio está proyectado 1.727 millones de dólares, lo que evidentemente va a subir el presupuesto en salud en el quinquenio. Entonces, hay una decisión política de que esta gestión, no solo hablo de la gestión 2015, sino hasta el quinquenio y hasta la Agenda 2025, vamos a invertir en salud. Pero que yo creo, ¿por qué no se implementó antes el Sistema Único de Salud? No es porque se haya desatendido a salud, sino que yo creo que también hay que tener una responsabilidad en términos económicos, y por otro lado, esos años nos han servido para seguir fortaleciendo establecimientos de salud, ir generando las condiciones para implementar, porque tampoco puedo universalizar todo. Por ejemplo, un trasplante, universalizar un trasplante hepático, si es que no tengo los servicios de trasplantes hepáticos para hacer, y eso incluye banco de órganos, sistemas de laboratorio para identificar la histocompatibilidad, donación, o sea, un sistema de donantes, quirófanos, especialistas, y eso también ha ido generando estos años en algunas áreas. Y vamos a seguir generando para seguir universalizando. Ahora hablamos de eso. La salud, ¿no? ¿Cuánto se invierte en salud en el resto de los países? También uno hacía, como el tema de salud se puso sobre la mesa, uno hacía referencia que, por ejemplo, Bolivia era de los países donde menos se invertía en el tema de salud, ¿no? Argentina, por ejemplo, duplicaba la inversión. ¿Nos puede dar datos sobre la región? Los últimos datos que nosotros tenemos son los de nuestro informe del 2012. Y en ese momento, digamos, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Costa Rica y Argentina eran los países que más invertían. Todos los países han tenido incrementos en su PIB, y entonces ir corriendo con la inversión en salud al PIB es bien complicado, ¿no es cierto? Porque lo que más rápido se invierte son, digamos, otras cuestiones a veces, y como dijo la ministra, para invertir en salud vos tenés que tener un plan y tenés que tener en dónde lo vas a poner. A nosotros nos preocupa mucho que se plantee de manera, digamos, sin un fundamento el aumento en salud, porque es muy rápido la cuestión del despilfarro. Al principio del programa la ministra señalaba la preocupación de que se haga de la salud un negocio, y lo planteaba en los términos desde la visión de un paciente pobre, al que se le niega la atención. A nosotros también nos preocupa otra cosa, y es que vean al paciente como la oportunidad de facturación. Y entonces, en vez de usar un medicamento de un determinado costo, que se prescriba un medicamento de costo muchísimo más alto que no está justificado. Entonces, esto es una cuestión que para nosotros es central. Dentro de los principios técnicos, nosotros sostenemos que se tiene que conseguir más salud por el dinero. Ahora, yendo al tema de la inversión, realmente a Bolivia no se le puede achacar que no pone prioridad en salud y en educación, ¿no? Porque ese 6,2%, que yo entiendo, ministra, que es la cuenta mía es el presupuesto 2015 sobre el PIB 2014. Ese 6,2% pondría a Bolivia entre los países entre los 5 países que más prioridad presupuestaria le asignan en el presupuesto público a la salud. Porque lo ubicaría inmediatamente debajo de Costa Rica, que tiene un 8 y pico, y por encima de Argentina. Pero además la evolución que ha habido. La evolución es, digamos, Bolivia es uno de los países que más aumentó la inversión en salud por habitante, per cápita, de $64 en 2007 a $150 en 2014, ¿no? El 2015 va a ser otro tanto. Y después está, además del tema del peligro del despilfarro, cuando se aumentan sin ese proceso que está marcando la ministra, está también el reto que tienen países tan grandes como Bolivia, como Colombia, como Brasil, como Argentina, que tienen entidades autónomas
que tienen que ejecutar los recursos en un tiempo determinado y muchas veces tienen ese riesgo. Eso la ministra lo podrá decir con más propiedad, por supuesto, pero esto es una cosa que a nosotros nos preocupa. Y por supuesto, cada alcalde quiere su hospital, entonces eso es otra cosa, digamos, en donde también hay que tener cuidado. Por supuesto que es lo ideal, pero también hay otros medios y hay otros procedimientos, y para nosotros el SAPSI es un modelo para que otros países puedan imitar, de que no solamente se trata de los establecimientos de salud. Y hay que tener ahí muñeca política, creo, para hacer esa distribución que hay que hacer. Porque plantearse poner digamos, yo planteo que voy a aumentar el gasto en salud por el lado de infraestructura, en lugares en donde por ahí no se justifica tener un hospital de determinado nivel, lo que voy a tener es una cáscara vacía, porque no la voy a poder dotar de los médicos, de los equipamientos, etc. Así que eso es un tema que a nosotros nos preocupa bastante. Víctor Hugo, evidentemente han habido avances significativos en estos últimos 10 años en las diferentes áreas, incluido el tema de salud. Pero ¿qué es lo que falta? Bueno, yo creo que en eso la ministra ha dado muchas respuestas con su anterior intervención. Nos falta infraestructura, ¿no es cierto? Nos falta mejorar en todos los niveles el tema del equipamiento. Nos falta mejorar nuestros distintos indicadores, ya hablamos en salud materna, en nutrición, en mortalidad infantil, etcétera. O sea, nos faltan todos esos elementos justamente para por lo menos tratar de llegar a los niveles que están en la región latinoamericana. Pero también yo en esto quiero también de alguna manera coincidir con lo que se ha dicho en la mesa respecto a lo que significan los recursos para el sector salud y en general para lo que es el área social. Creo que a veces las discusiones nos llevan a perder cuál es el horizonte de lo que buscamos y nos enfrascamos en la discusión de que se necesitan unos cuantos millones más o unos cuantos millones menos, sin tener claro los objetivos. Y creo que lo que deberíamos discutir justamente es ver objetivos claros a los que queremos llegar, más allá de pensar en cuántos millones más. Los recursos siempre son escasos y yo creo que toda la vida y cualquier sector va a estar reclamando mayores recursos. Creo que eso es parte de una cotidianeidad, si vale la palabra, ¿no?, que uno ve. Los maestros siempre piden mayores recursos, los señores de caminos dicen que también que los recursos que les dan a ellos no es suficiente para cubrir la red caminera del país. O sea, es una discusión que se da permanente, pero yo creo que debemos plantearnos más bien qué es lo que queremos. Y creo que lo que queremos, y lo que planteo y lo que plantea el gobierno, creo que es ese seguro universal de salud. Y creo que justamente deberíamos centrarnos en eso. Creo que los datos son importantes, pero los datos son una referencia justamente para guiarnos en la consecución de eso. También nos enfrascamos en la discusión de datos, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, político, muchas veces el haber avanzado 5 puntos o el haber retrocedido 5 puntos se convierte en una contienda política. Creo que tenemos que salir de ese tipo de discusión y tenemos que ver objetivos hacia adelante. Creo que es lo importante y plantear cómo llegamos a ese seguro de salud que justamente nos llegue a avanzar en todas estas brechas que todavía tenemos por cumplir. Adelante. No, y una cosa que es importante que yo creo que todos lo entendamos. Lo que todos queremos es un sistema en donde los ricos subvencionan a los pobres, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos. Eso es política fiscal, ¿no es cierto? Entonces, atención, estamos queriendo que nos atiendan más rápido, etcétera. Eso tiene un costo en el tema de recaudación y depende del costo de lo que querramos invertir en salud como sociedad, ¿no es cierto? No, vemos el servicio, pero no vemos que tenemos que pagar por eso, ¿no? Ciudadanos pagan sus impuestos. Exactamente. Ministra, la última pregunta, porque ya nos tenemos que ir al corte. ¿La cumbre de salud se realiza, no se realiza? Este plan del que usted está hablando, este plan que nos podría llegar a este seguro universal, ¿va a ser planteado en qué escenario? Bueno, yo creo que
una cumbre evidentemente se planteó en un periodo, ¿no? Lo que sí nosotros no podemos dejar de hacer es seguir socializando, porque es en el marco del control social, las políticas que se van a encaminar, ¿no? Entonces, me parece que en este momento, por la coyuntura política que se está dando alrededor del sector salud, sin haber aún posesionado en términos de que lo que se necesita es esto, esto y esto, me parece que no es conveniente, no es sano. Y ahí voy, y me parece muy importante lo que dijo el doctor Víctor Hugo, es la meta, qué objetivos tenemos, a dónde queremos llegar. Y eso es lo que creo que todos los bolivianos queremos, que es el Sistema Único de Salud, el SUS. Eso es lo que nosotros queremos y merecemos llegar. Entonces yo creo que esto no tiene discusión en ningún ámbito. Yo creo que si hacemos una encuesta, todos van a decir, sí, yo lo quiero. Y todos lo queremos. Entonces, creo que más discusión al respecto de esto, esa es nuestra meta. Y para llegar a eso, ¿qué necesitamos? Más infraestructura en salud en todos los niveles, de primero al cuarto nivel de atención, más recursos humanos, transformar y revolucionar el sistema de formación en pregrado y posgrado, en términos académicos, pero sin desprestigiar. O sea, hay muy buen nivel académico en el país, pero también en términos humanos, en términos de conciencia y ciencia que tienen que ir articulados, ¿no? Entonces, creo que eso mucho debate no tiene por qué generar. Es el sistema único lo que necesitamos, más allá de una cumbre, más allá de una reunión, más allá de una socialización. Me parece que eso va a llegar a satisfacer muchas necesidades, porque hay gente, principalmente nuestra gente pobre, que la hemos disminuido, pero que aún existe en el país, lo que a veces no tenemos para una amoxicilina. Entonces, todas estas áreas tienen que desarrollarse en torno a ese eje troncal, a esa convergencia que es el SUS. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, en nuestro hotel, seguimos hablando de salud.